Elecciones presidenciales en Colombia. Análisis y reflexiones. Escrito por José Danilo Salazar Ríos. Una publicación del periódico digital elopinadero.com.co. Voz César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia. Hacer un escrito ponderado y serio sobre este tema, el momento actual, es algo más fácil de desear que de hacer. Sin embargo, acometeré la tarea. Estamos acostumbrados a campañas políticas tóxicas, llenas de rumores y calumnias. Hasta hace poco, los pesquines recogían todas las maledicencias e insultos que los opositores de algún candidato, por ser falsos o por ser ciertos, pero no demostrables fácilmente. Lo único novedoso es que ahora los pasquines han pasado a ser reemplazados por algo más virulento, los fake news y las bodegas y bodegueros, en los que fue pionera la derecha en Colombia. En cuanto a elecciones presidenciales, se puso de moda desde hace muchos años el discurso repetitivo, incongruente pero machacón, que insiste una y otra vez que de no votar por las mismas élites, los mismos gamorales que han gobernado en favor de sus familias, de los grupos económicos que los patrocinan y sus aliados políticos que incluyen narcos y corruptos rapaces que saquean el erario público y o sus respectivos testaferros, el país se irá al abismo. Ya lo dijo el expresidente Uribe, a quien algunos insisten en llamar presidente, que de no dejarlo gobernar por otro periodo, el país será víctima de una hecatombe, cosa que en efecto sucedió, pues con los años nos enteramos de todas sus acciones, alianzas y ejecutorias, muchas de ellas ilegales, torcidas o muy cuestionables. Desde que la izquierda se ha vuelto un protagonista político en Colombia, el discurso ramplón y cizañero que pretende asustar ignaros e incautos es el de que, de elegir a Colombia, será otra Venezuela, cosa de que todas las maneras posibles recalcan las bodegas de derecha. Ahora circula gran cantidad de publicaciones falsas, que además de dificultar la búsqueda de la verdad, enrarecen el ambiente electoral y para complicar aún más el panorama, también hay bodegueros de izquierda. Hace poco difundí uno de esos falsos mensajes y solo con la ayuda de un docente amigo, a quienes se los había reenviado. La actual campaña tiene un elemento nuevo e inédito en la historia política nacional. Lograr un segundo triunfo de la izquierda democrática y reformista, no comunista, revolucionaria y radical, que con Petro inició el largo camino de las reformas necesarias para mejorar la economía popular. Lograr esas reformas ha sido difícil por la oposición del Congreso de la República, donde varios senadores que se hacen elegir con los votos del pueblo, incluso partidos políticos de supuestos pastores cristianos en mira, se oponen y votan en contra de las leyes en favor del pueblo. ¡Qué cinismo! El actual gobierno Petro es el fruto de un largo proceso en busca de elegir gobiernos populares, el llamado gobierno del pueblo, del que se decía con escepticismo nunca ocurriría, pues aunque se eligiera a un gobernante del pueblo, estando en el poder, se torcería o lo torcerían. Para hablar del largo camino de este gobierno del pueblo, debemos empezar por la fallida presidencia del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, cuyo asesinato dio origen a la violencia entre campesinos liberales y conservadores que se mataron entre ellos, envenenados por los jefes políticos de los partidos tradicionales que huyeron al exilio y regresaron a pactar sobre la sangre de esos campesinos fanatizados y asusados por ellos, la repartición del poder político y el erario público entre ambos bandos, que se abrazaron y brindaron con total indolencia, como si toda esa época de sangría solo hubiese sido una pesadilla digna de olvidar. Hay verdades de perogrullo, pero aún así hay que repetirlas. Después de los despojos de tierras a campesinos en la época de la violencia, se dio otro nuevo ciclo de sangre, dolor, despojos y desplazamiento del sector campesino por acción de guerrillas y luego en la reacción contra los abusos de ellas de parte de los paramilitares, quienes hicieron una gran contrarreforma agraria
que hoy nos tiene con 7 millones de personas, Forbes.co, como el segundo país con más desplazados del mundo. Mirando solo este aspecto de la historia del país, sabemos que hay gran cantidad de personas viviendo situaciones de desarraigo e injusticia que el Estado debería priorizar para corregir. Además de lo anterior, hay otras grandes problemáticas a solucionar: eliminar la violencia común y de grupos narcos, acabar con la corrupción. No podemos decir que la derecha y la izquierda son igual de corruptas. Como si esto fuera un orgullo, se han robado los recursos necesarios para una urgente reforma agraria, educación de calidad para todos los colombianos, salud buena y oportuna, empleos dignos y con buenos salarios y prestaciones y, por supuesto, subsidios a grandes sectores de la población, incluidos campesinos, emprendedores y MyPymes. Solucionar o iniciar la solución de todas esas problemáticas es lo que caracteriza a un gobierno popular. En el espíritu de posibilitar la participación en política y mejorar las condiciones de vida de las grandes masas de la nación, sin duda ya tenemos un valioso antecedente de concertación pacífica entre sectores de la sociedad, la construcción de la Constitución de 1991, y no necesariamente la vía es una asamblea constituyente, pero debemos avanzar con sociedad sin repetir los casos de Argentina y Chile, donde solo lograron consensos después de dictaduras militares y sus secuelas, miles de muertos y desaparecidos. En ese camino del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, uno podría señalar a Lope de Aguirre, llamado el tirano, como un precursor, un conquistador español que en 1561, durante la expedición por el río Amazonas en busca de El Dorado, asesinó a sus líderes, desconoció la autoridad del rey Felipe II y declaró la independencia de las tierras americanas. También cabe en esta corta reseña la revolución comunera, reclamando más un buen gobierno que desconocer la autoridad real y que terminó igualmente de manera sangrienta después que el gobierno español de la época firmara con los sublevados los acuerdos llamados capitulaciones, que luego desconoció ejecutando a los líderes, incluido Galán, desmembrado y repartido por la geografía de su justa lucha. La decisión de Camilo Torres de tomar las armas y participar en la lucha armada puede considerarse como otro de esos pasos o mecanismos sangrientos y equivocados para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Se debe reconocer al padre Camilo su papel de precursor, de pensador y organizador, encargado de plantear mecanismos de unión entre los humildes. En 1965, Camilo Torres creó el movimiento Frente Unido como una plataforma de unidad popular y pluralista. Su estrategia se resumía en su famosa premisa: insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa. La plataforma política de Camilo Torres es la inspiración del pacto histórico como forma de organización popular después de renunciar a la violencia armada como camino para llegar al poder. Camilo, al llegar a la guerrilla y morir en combate, se equivocó siguiendo el modelo de revolución comunista en Cuba, la teoría del foco evolucionario, que en vano intentaron copiar las antiguas guerrillas como las desaparecidas FARC o el ELN, ahora carteles del narcotráfico. No podemos normalizar como ideas políticas válidas expresiones desafortunadas que corresponden más a frases equivocadas o apresuradas que a los verdaderos pensamientos que las formaron. Propongo un referendo o consulta para que el Cauca se divida en dos, uno para los indígenas y otro para los mestizos, de la senadora Paloma Valencia, rechazada por excluyente y segregacionista, o a las expresiones de que la izquierda era una plaga y hay que erradicarla, o que haría lo necesario para destriparlos, desde la Espriella, que posteriormente tuvo que hacer las aclaraciones pertinentes. Si estas expresiones no fueron metidas de pata, que Dios nos libre que uno de estos
personajes llegue a la presidencia de Colombia. Queda en claro que dividirnos, armarnos y matarnos entre nosotros sería un error histórico que no podemos cometer, que tampoco podemos pretender ganar las elecciones desde un sector ideológico cualquiera para imponer las ideas de ese sector a los que no votaron por esa propuesta. Eso ya sucedió con la Camboya de Pol Pot, quien creó un estado totalitario de ideología agraria y comunista. Tampoco podemos utilizar la técnica de tierra arrasada en la construcción de una patria para unos pocos. Construir una patria para todos, incluyente, justa, con igualdad de oportunidades, sin odios sectarios, requiere a un gobierno de consensos, sin revanchismo y sin estigmatizar a nadie, sin fomentar grupos de matones, ni reales ni virtuales. Votar por nuestros candidatos no nos hace merecedores de insultos ni enemigos de nadie. Para comenzar el camino de la ponderación y las buenas maneras, yo presento excusas públicas por mis expresiones satíricas u ofensivas en elopinadero.com.co. Ninguna persona en sus 5 sentidos quiere que Colombia sea otra Venezuela socialista, arruinada por la corrupción de Chávez y Maduro, sancionada e invadida por USA, ni como Cuba comunista, arruinada por la corrupción de los Castro y el bloqueo yanqui desde hace 66 años, ni como la Argentina, derechista de Milei, que cambió los jugosos filetes de res argentinos por delicadas costillitas de burro. Ya es tiempo de empezar a construir la patria grande para todos. Escrito por José Danilo Salazar Ríos, una publicación de elopinadero.com.co. Voz César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia.